yo te pregunto a ti, que eres ahora en este momento experta en el tema, que llevas 5 años viviendo allí, que convives todos los días con ellos, que los analizas, que los observas, también esclavos de las corporaciones, o las corporaciones son, como nos dice el modelo neoliberal, estas fuerzas del mercado que solitas se regulan y que traen bienestar para la gente. El problema yo creo que en este país es que directamente es una corporatocracia, ¿no? Ellos están al mando, como te he puesto como ejemplo antes, el que está en Raytheon acaba de secretario de Defensa, como digo en el libro, una de las personas de las... hablo del tema de la insulina, por ejemplo, en este país, que lo que hace es costarse vidas, ¿no? En este país hay personas que no pueden pagar la insulina que necesitan para vivir y acaban muriendo. Pues en un contexto como este, uno de los presidentes de una de las corporaciones que más subió el precio de la insulina en este país acabó siendo el secretario de Sanidad de Donald Trump. Para que nos hagamos una idea, o sea, es puro y es cierto. Al final, las corporaciones son las que están al mando, ¿no? Y cada vez por eso tenemos una sociedad más desregulada y que más se trabaja políticamente en las élites en contra de la sociedad en su conjunto. No se tiene sanidad pública en este país y muchos estadounidenses no pueden pagar su medicación y no se arregla porque la industria farmacéutica es la principal puerta giratoria del Congreso en este país. Es decir, cuando se acaba la carrera política, se sigue en la industria farmacéutica o de la industria farmacéutica se accede a una carrera política. Y esto solo se explica también por cómo está construido el sistema político en este país, algo que para otras democracias podría ser visto como pura corrupción. Aquí la corrupción es legal, ¿no? Está institucionalizada y de hecho en este país no puede ser político prácticamente, salvo casos muy excepcionales y que luego no tienen ningún poder legislativo real, no se puede llegar al Senado o a la Cámara del Congreso sin las aportaciones económicas correspondientes de las industrias correspondientes. Eh, y esto es así y no hay algunos algunas personas que se salen de esa norma, ¿no? Pues tenemos el caso Bernie Sanders, que él no aceptaba donaciones de Wall Street, pero sí es cierto que aceptaba donaciones de algunas corporaciones, de algunas corporaciones, etcétera, etcétera, pero al final el Bernie Sanders no deja de ser un senador puntual con escaso margen legislativo real, ¿no? Y hemos hablado de la industria de las armas, hemos hablado de la industria farmacéutica, también está el tema de la industria del petróleo, ¿no? y de la industria energética. Lo que sucede en este país es abismal, ¿no? Y cuando se habla de energías verdes, de Green New Deal y todas estas cosas, hay que tener en cuenta que es muy, muy, muy difícil que este tipo de legislaciones vayan a pasar. Son cantos de sirena eh, destinados muchas veces a apaciguar, ¿no?, a la opinión pública, pero luego, como vemos, esto no sucede. Y mira, no hay más que poner como ejemplo lo que vienen siendo estos primeros años de Joe Biden. Joe Biden accede a la presidencia en muy buena parte por una serie de promesas de carácter social para intentar ponerle fin a la explosión social en la que se encontraba este país por la pandemia, ¿no? Por Black Lives Matter, etcétera, etcétera, y por Donald Trump, etcétera, ¿no? En un contexto de ebullición social, ¿no? Que estaba llevando este país al límite. Biden accede a la presidencia por una serie de promesas de carácter social, incluso hablar de restablecer un contrato social que no se ha cumplido, ni siquiera con mayoría en ambas cámaras. Muchos te dicen que es, bueno, pues por el filibuster del Senado, ¿no? Que no tienen la mayoría suficiente en el Senado. El filibuster es una medida que no es constitucional, que es posterior a la Constitución, que si quisieran de verdad la podrían modificar y si quisieran de verdad sí podrían aprobar ciertas medidas de carácter social, pero no las aprueban. Entonces, si ni siquiera en un momento de hervidero social, ¿no? Habiendo prometido el Build Back Better y todo esto,
son incapaces de aprobarlo. No sé cuándo lo van a aprobar. Además, para hacernos una idea, esto que nos venden, ¿no? Del Build Back Better, lo de reconstruir mejor de Biden, sobre el que basó su campaña y sobre el que basó su principal propuesta legislativa, una de las principales partidas de esa ley era un recorte de impuestos para los que más tienen. Es decir, esa ley de carácter social, se suponía, de carácter social, con cosas tan básicas como que haya educación preescolar en este país, que no hay educación preescolar pública en este país, para lograr que eso se llegue a aprobar en Cortes, en el Congreso. Una de las principales partidas son recortes de impuestos para los que más tienen, es decir, un soborno a los ricos, es decir, sobornarles para decir, oye, por favor, dejadnos por lo menos aprobar esto, ¿no? Para salvar esta gran masa social que está al límite, ¿no? Y para restablecer una suerte de contrato social pequeño. Ni con esas han logrado aprobarlo. Entonces, esto nos dice mucho el del carácter corporatocrático de este país, de cómo todo está pensado en pro y para la élite y de lo difícil que es avanzar a nivel social en Estados Unidos, legislaciones de ese tipo. Oye, y luego a la evasión de impuestos, con todas las lagunas legales y con todas las estrategias, y una de ellas, una que tú mencionaste muy importante, el revolving door, la puerta giratoria, de cuando eres político, que ayudas al sector empresarial para el que trabajas o al que perteneces, y luego regresas otra vez y tienes la red de contactos que te abre la puerta en Washington. Le llaman incentivos fiscales, ¿no? O sea, Sí, sí, una de las cosas que tampoco se habla mucho es que, hablando de lo de los incentivos fiscales, ¿no? Es que aquí se habla de tax the rich, no sé qué, no sé cuánto, pero es que hay que pensar cuál es el contexto estadounidense. El contexto estadounidense es demencial. Es tan demencial que cuando salen los papeles de Pandora, etcétera, etcétera, no vemos multimillonarios estadounidenses. ¿Por qué no vemos multimillonarios estadounidenses? Porque es que hay estados en este país que ya son paraísos fiscales. Uno de ellos, y el principal, es Delaware, que es el estado de Joe Biden. Entonces, cuando te hablan de que si Joe Biden, promesa progresista, de que si va a subir los impuestos a las grandes fortunas, etcétera, etcétera, hay que partir de un contexto en el que Joe Biden es una persona que lleva dedicando su vida política, toda su vida política, a un estado, a su estado, que es uno de los principales paraísos fiscales de este país. Y eso permite a los ricos de este país no tener ni siquiera que figurar ¿no? En los infames papeles de Pandora, etcétera, etcétera. Entonces, con este contexto, eh, todo lo que te pueda vender Biden o todo lo que pueda hacer Biden, etcétera, etcétera, al final no deja de ser un enorme, eh, una enorme maniobra de propaganda, ¿no? sí, sabes, cuando uno revisa, por ejemplo, ahora que vinieron los Pandora Papers y luego los Panama Ujú. Papers y toda la Sí, desclasificación de los documentos, papers. los papers que te desenmascaran a muchos ricos que Ujú, misteriosamente tienen dinero para pagar aquí, allá y allá, hasta ujú, botes en el Mediterráneo o en el Caribe o en el mar ujú. Pacífico, en los puertos más caros a los que poca gente puede acceder, te das cuenta que las offshore, estas eh, sociedades secretas, ¿no? Que lavan dinero, encuentras Delaware o algún otro Ujú, estado de Dakota, ¿no? ujú. Como encontrar Belice o como encontrar Sí. Panamá o las Islas Caimán, Pero es ¿no? perfectamente legal, claro, y es perfectamente legal. Entonces, estamos hablando de ese contexto, ¿no? Cuando hablamos de Estados Unidos y de sus ricos. Cuando Biden llega al punto de decir que hay que subirle los impuestos a los ricos, es porque realmente este país lo necesita para poner freno a una debacle social enorme. Y ni aun así, de momento lo están consiguiendo. Eh, no sé qué pueda pasar.